Escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro jueves de Aquí se habla libertad por RCR 750. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles el gran César Arteaga y en la conducción quienes saluda como todos los jueves Pedro Uruchurtu. Ya saben además que nos encanta estar en contacto con ustedes, en sintonía, así que pueden hacerlo a través de nuestra línea telefónica, el 0212-482-9750, para aquellos que quieran llamarnos, y también pueden hacerlo a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo. Las redes sociales de nuestra emisora, @RCR750 en Twitter, en Periscope, @RCR750, y como siempre les digo, en caso de que haya cadena, y para la diáspora, la maravillosa diáspora que siempre nos sintoniza desde el exterior, y también en Venezuela para quienes nos ven, pueden hacerlo a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y bien, haciéndole caso a Kenger, que hace unas semanas me había hecho las sugerencias, vamos a retomar, en vista de una serie de cosas que he estado viendo en redes sociales en las últimas semanas, vamos a retomar nuestro Editorial Libertad. Editorial Libertad. La verdad es que me preocupa mucho lo que he estado viendo últimamente en las redes sociales, sobre todo con el estado anímico de la gente. La gente está prácticamente en una especie de catarsis permanente, pero sobre todo está como una especie de resignación frente a lo que pareciera es no tener salida a lo que estamos viviendo. Y ciertamente eso preocupa porque en un momento como este, en un momento en el que hay tantas cosas ocurriendo y tantos factores alineados presionando para que en Venezuela ocurra un cambio muy pronto, estamos viendo cómo incluso la sociedad venezolana no encuentra referentes en los cuales apoyarse. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, sin la fuerza ciudadana y sin, por supuesto, la fuerza de una sociedad que lo que menos queremos es que se resigne, pues estaríamos prácticamente desalineados frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional e incluso frente a algunas fuerzas políticas en el país. Naturalmente, esta percepción de abandono que existe en la sociedad venezolana por parte de la dirigencia obedece, entre otras cosas, a su propia actuación, y eso hay que reconocerlo. Por cierto, hay que tener mucho cuidado en caer nuevamente en las discusiones o debates que se han venido dando en los últimos años, incluso referentes a diálogos, elecciones, etcétera, etcétera, porque sabemos que cuando es el régimen el que está detrás de esto, lo que busca es distraer, y lo que necesitamos precisamente es a una sociedad aglutinada en torno a la fuerza y no a las distracciones del régimen. Lo he estado viendo y lo he estado analizando, y la verdad es que me preocupa mucho, sobre todo ver cómo la sociedad no encuentra referentes desde el punto de vista político de los liderazgos, y eso por supuesto hace que la gente voltee la mirada. Lo más importante en todo esto, queridos amigos que nos escuchan, es entender que cada manera de derrotar a este régimen no solamente obedece a una marcha o una protesta, sencillamente con emprender, sencillamente con el simple hecho de manifestar de alguna manera alguna acción a favor de Venezuela, a favor de la sociedad, ayudando a los venezolanos con solidaridad. De cualquier manera, estamos derrotando al régimen. Recuérdese que el régimen lo que quiere precisamente es someternos, y quieren precisamente, entre otras cosas, que no levantemos la cabeza. Por lo tanto, cada emprendimiento, cada razón para permanecer de pie, cada persona que grita frente al silencio que pretenden imponerle a los medios de comunicación, cada héroe empresario que defiende a la empresa privada y que está allí en cada momento firme y que aún permanece en Venezuela, son maneras de hacerle entender al régimen que aún hay una fuerza ciudadana y que no nos van a derrotar. Por eso quería abrir el programa con este pequeño mensaje, porque hay muchas maneras de desobedecer a este régimen y hay muchas maneras además de hacerles entender que no nos vamos a rendir. No solamente permaneciendo en Venezuela, trabajando y luchando duro, sino además preparándonos para un cambio que cada vez parece ser más inminente. Y precisamente hablando de cosas positivas, porque yo creo que parte de lo que le falta a Venezuela es hablar de las cosas positivas que tenemos y que hace falta, por supuesto, destacar. Hoy tengo un invitado muy especial en mi programa, porque precisamente hablando del emprendimiento, como digo, cada cosa que hace un venezolano para permanecer en Venezuela, para desarrollar iniciativas, para incluso atacar un problema que por un lado manifiesta
por una parte el abandono propio del Estado y por otro quizás una sociedad que no encuentra respuestas. Cada vez que surge una idea, cada vez que surge la creatividad, cada vez que surge sencillamente un sueño que se convierte en una realidad para resolver un problema o para plantear incluso nuevas maneras de abordar realidades, todos estos son actos de legítima defensa, como digo yo, frente a lo que está ocurriendo en el país, frente a los que quieren vernos derrotados, frente a los que quieren vernos arrodillados o incluso prácticamente con el pesimismo a flor de piel. Vemos cómo hay iniciativas que, lejos de dar ese gusto, por el contrario dicen, no, aquí estamos, hay otra manera de hacer las cosas y no nos vamos a rendir. Por eso me acompaña en el estudio hoy Álvaro González, quien es presidente y CEO de Dawere, el primer bachillerato en línea, bachillerato por internet de Venezuela. Además, debo decir, compartimos una experiencia bastante gratificante como es el programa para liderazgo competitivo global de la Universidad de Georgetown. Yo estuve hace 2 años, en 2016, él estuvo este año, así que bienvenido, Álvaro. Pedro, gracias por la invitación y qué buena introducción. Yo creo que educar es la manera más fehaciente de enfrentarnos a la barbarie, ¿no? Así es, Álvaro. Cuéntanos, yo siempre, antes de que nos hables de Dawere y por supuesto de lo que están haciendo, ¿cuál fue la chispa? La chispa que dio nacimiento a esta idea, ¿no? Mira, yo estaba en el 2014 caminando por las calles caraqueñas y veía una escena totalmente dantesca de la calle llena de basura, de trincheras, de árboles caídos, de manifestantes, y yo me preguntaba cómo habíamos llegado a esto. Y bueno, uno se pasa por muchas hipótesis, pero después de mucho reflexionar llegué a la conclusión que el origen de los problemas de Venezuela es la falta de educación de calidad para todos. Y desde ese momento renuncié al trabajo que tenía en ese momento y me dediqué a la educación, y eso dio pie a Dawere. Yo entendí que el problema educativo era tan grande, el problema cultural era tan profundo, que los sistemas tradicionales no iban a ser suficientes, y decidí implementar la educación online o educación híbrida, apalancándome sobre ideas que ya se están implementando en Estados Unidos y en otros lugares del planeta, que para mí era la única forma de atender una gran demanda por educación de calidad y para generar esa igualdad de oportunidades que estaba clamando el pueblo venezolano. Pareciera que cuando uno analiza, por supuesto, la iniciativa es extraordinaria y nos vas a contar un poco más luego cómo funciona y todo lo demás, pero digamos que coincide como en momentos de crisis, no solamente en Venezuela, sino a nivel global, como dices tú. Parte de repensar la educación y de repensar los nuevos mecanismos para que todos puedan acceder de una manera más efectiva. Coincide, que es una crisis global, como te decía, con una lamentable crisis interna que, además de enfrentarse a ese dilema, también se enfrenta pues al propio abandono del Estado, ¿no? Sí. Del sistema educativo. Sí, quiero rescatar varias cosas que he mencionado. Hay muchos especialistas que yo escucho en la radio, en la televisión, que hablan de educación, y generalmente estos especialistas están enfocados en la denuncia, el diagnóstico, pero siempre la solución pasa por un tema político. Dentro de mis estudios de liderazgo, algo que nos han resaltado es liderar sin poder. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que nosotros, cada uno de nuestros espacios, podemos hacer cosas para ejercer el cambio sin necesidad de estar en un cargo político. Porque algo que yo creo que nos ha hecho mucho daño es pensar que los políticos nos van a resolver la vida. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos en nuestras manos el poder para solucionar nuestros propios problemas. Entonces, un poco de eso va a Dawere. Yo creo que cualquier especialista de educación que hoy en día se sienta frente a un micrófono y le diga al pueblo que la solución está en los políticos y que nosotros no podemos hacer nada al respecto, no lo deberíamos llamar un especialista de educación, y sobre todo cuando existe la tecnología, la educación híbrida, la educación online, y sobre todo cuando Dawere ha invertido en los últimos 4 años para construir este bachillerato online. Y déjame decirte que yo, en mi opinión y por lo que he visto de otros emprendimientos en América Latina, somos uno de los mejores bachilleratos online de América Latina. No es poca cosa. Hemos hecho más de 1.200 videos para virtualizar todo el programa de estudio de bachillerato de Venezuela, y lo hemos hecho con una calidad increíble, porque así nos caracteriza a los venezolanos. Nosotros decidimos hacer un muy buen producto, y hoy en día estamos en conversaciones para llevar este emprendimiento a otros países de América Latina, y nos celebran mucho el trabajo que hemos hecho. Entonces, bueno, sí, yo pienso que sin duda alguna la educación se estaba esperando una transformación, una evolución, porque la educación en la que tú y yo participamos fue diseñada para la revolución industrial del siglo XIX.
¿ok? Era un sistema educativo prusiano, pero la forma de trabajar ha cambiado. Fíjate que hoy en día yo tengo socios que trabajan en Estados Unidos, que trabajan en Colombia, y cada quien trabaja desde su computadora en distintos países del mundo en el mismo proyecto. Entonces la forma de trabajar cambió. Ya no nos sentábamos unos al lado del otro en una fábrica donde yo pongo un tornillo, tú pones el clavo, el otro pone la tuerca, el otro pone el cuero y salió el asiento del carro. No, ya eso no se trabaja así. Cada quien trabaja a través del internet. Eso llama a que la forma como nos formamos cambie. Ya no nos tenemos que sentar unos al lado del otro en un pupitre viendo todos hacia el frente, en donde el supervisor, o en este caso el maestro, nos dice los conocimientos de cómo debemos trabajar. Eso se parece más a la revolución industrial. Entonces, ¿cuál es la propuesta actual? Bueno, educación online para los que no puedan ir a un colegio tradicional, y a los que sí puedan ir a un colegio tradicional, que es lo recomendable, que ahí se imparta educación híbrida, en donde se tiene educación, interacciones presenciales con el maestro y interacciones online a través de la plataforma. Eso es lo que el ideal. Incluso hay estudios del Departamento de Educación de Estados Unidos en donde se demuestra que la educación híbrida tiene hasta 20% mejores resultados en los estudiantes que la educación presencial sola o online sola. Entonces, si manejamos esta información, si hemos desarrollado una plataforma totalmente personalizada al programa de estudio de bachillerato de Venezuela, totalmente en línea con el Ministerio de Educación de Venezuela, ¿por qué no le vamos a sacar provecho? ¿Por qué no la vamos a utilizar? Y eso es una de las cosas que más me frustra actualmente, sobre todo cuando veo las estadísticas de lo que está pasando con nuestro sistema educativo actual, cuando veo que 400 colegios privados cerraron sus operaciones con el comienzo de este año escolar, cuando veo la cantidad de profesores que se están yendo del país, cuando veo que 50%, hay una tasa de deserción escolar del 50%, cuando veo todas esas estadísticas, lo que yo me pregunto es, ¿por qué Daguerre no está trabajando con todas las instituciones de este país? ¿Por qué Daguerre no está ayudando a los colegios privados a sortear la escasez de profesores cuando lo podemos hacer? La tecnología existe. ¿Por qué por eso es que yo aprecio tanto estas oportunidades para hablar en tu micrófono, Pedro? Porque es la oportunidad de decirle al pueblo venezolano que no tienen que dejar de estudiar para trabajar y sobrevivir. Que hay alternativas muy accesibles, de altísima calidad, para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso es muy importante, Álvaro. Fíjate, tú estás planteando en tu intervención, además, magistral, porque prácticamente resumes todo un problema que además derrumba mitos, porque uno se encuentra con muchos mitos cuando incluso uno recorre el país. Yo tengo la oportunidad de recorrer el país muy a menudo y claro, hay gente que, porque quizás nos han enseñado a pensar de una manera incorrecta y de forma pesimista, nos dicen, bueno, pero es que eso suena muy chévere, pero eso no podría funcionar porque en Venezuela tenemos el peor internet de América Latina. Esa es la primera cosa que te dicen. Bueno, es que en Venezuela obviamente los servicios públicos se están deteriorando, entonces hay apagones cada rato, entonces eso no garantiza que la persona pueda... O sea, empiezan como a colocar barreras automáticas y por supuesto, eso desde el punto de vista de la sociedad, y es como una manera de delegar en otro cosas que podemos hacer nosotros mismos, porque si bien es cierto, hay una conducción política que nadie discute, y que debe existir, también hay una corresponsabilidad en la ciudadanía que debe ser, por supuesto, no solamente, digamos, contralora de ese liderazgo, ¿no? Y supervisar lo que ese liderazgo hace, sino también hacer y proponer y, por supuesto, ponerse incluso al lado de ese liderazgo. Y convertirse en líderes. Y convertirse en líderes. Pasa que, claro, hay gente que confunde, como dices tú, el liderazgo como algo solamente político. Resulta que el liderazgo trasciende a lo político. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos el propio hecho de que, bueno, hay un Estado que, bueno, obviamente estamos en un régimen que ha prácticamente demostrado que no le interesa, que es indolente, que incluso ha provocado esta crisis de manera intencional porque ha conseguido que es una manera de controlar a los ciudadanos, ¿no? En la próxima parte quiero que hablemos un poco más de cómo ha sorteado este pesimismo que seguramente encuentras en muchas partes y cómo ha sido además ese trabajo de ir construyendo poco a poco todo el tema, digamos, de la virtualización de los contenidos, o sea, toda esta parte que quizás es el trabajo más interesante y que a su vez no solamente permite atender un problema urgente como el que tú acabas de mencionar con la deserción, con los colegios que no abrieron y con la crisis del año escolar, sino que también ya permite tener una propuesta muy clara para, en lo que haya una transición, un gobierno, por supuesto democrático, tener un sistema educativo moderno como muchos en el mundo. Así que ya regresamos con más De Aquí Será Libertad. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se la libertad. Antes de continuar, tenemos un servicio público para la señora Rosa García. Para la señora Rosa García, salbutamol en inhalador. Salbutamol en inhalador para la señora Rosa García. Quienes puedan ayudarla, pueden comunicarse con ella a través de 0416-539-9760. 0416-539-9760. Señora Rosa García, salbutamol en inhalador. Bien, continuamos en el estudio con Álvaro, CEO de Dawere. Estábamos comentando, Álvaro, un poco los mitos, ¿no? Que este tipo de iniciativas de rumba, ¿no? Bueno, que no hay internet, bueno, que no hay electricidad, bueno, cualquier cosa. ¿Cómo han sorteado esa parte, ese pesimismo aprendido? Porque es como, así como la desesperanza se aprende, también se aprende del pesimismo, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo ha sido este proceso de virtualizar contenidos e incluso la relación con el Ministerio de Educación, entendiendo que puede haber allí algún tipo de resistencia? Sí, son muchas preguntas, me vas a tener que ir recordando en el camino. Tranquilo. Pero quisiera comenzar porque estás hablando del pesimismo. Yo creo que así como el frío es la ausencia de calor o de energía, la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia del bien. ¿Ok? Entonces nosotros, muy claros en nuestra convicción de lo que había que hacer con la educación en Venezuela, tuvimos que ser muy tercos. Lo que nosotros hicimos quizás hace 4 años parecía una locura y muchos nos lo dijeron. Conseguir los inversionistas fue un milagro porque en América Latina y menos en Venezuela, en la situación donde nosotros nos encontrábamos, se estaban dando ese tipo de inversiones. Entonces fue un milagro conseguir ese inversionista y eso me llenó de propósito porque de cierta forma me di cuenta que nosotros había convergido el dinero, la visión política, el conocimiento, la juventud y la energía para hacerlo. Yo cuando comencé a ver tenía 24, 25 años y estaba lleno de sueños y de una ignorancia que de cierta forma me ayudó a embarcar en un proyecto tan titánico, porque quizás si lo hubiese sabido lo que iba a hacer estos próximos 4 años de mi vida, hay que ver si lo hubiese hecho. Pero armado con todo ese cóctel de oportunidades, tuve que ser muy terco y no escuchar a mucha gente y escuchar a mi corazón y el amor que le tenía a Venezuela. Yo creo que ese fue mi mayor motor, ¿no? Entonces cuando las personas me decían, mira, que Venezuela no tiene internet, yo me metía en internet e investigaba y hay 60% de penetración de internet en Venezuela. No está mal con relación al resto de América Latina. Esa infraestructura ha sufrido en los últimos años. Sin embargo, nosotros no estamos diseñando para la Venezuela de hoy. Nosotros estamos construyendo la Venezuela de mañana y eso es importante. No nos vamos a parar porque hoy algo no funcione, sino que queremos construir cómo queremos que funcione. Algo que para mí me quedó muy claro y que he aprendido de los empresarios y científicos que yo admiro, es que entendí que todo lo que se ha hecho en el mundo lo hizo otro ser humano
con las mismas manos y el mismo cerebro y los mismos ojos que yo. Alguien diseñó este micrófono, alguien inventó esta silla, alguien hizo este plástico. Y entonces hay personas que se dan cuenta que pueden construir el mundo y hay personas que piensan que son víctimas de lo que otros hacen. El mundo es así y yo simplemente me acojo a lo que me tocó vivir. Yo no. Yo entendí por las personas que yo admiro que yo le puedo dar forma al mundo. Y decidí construir la Venezuela en la que yo quiero que mis hijos crezcan. Y esa Venezuela tiene que ver con una Venezuela llena de igualdad de oportunidades, de educación, productividad, donde dejemos de vivir de la tierra y dejemos el estado feudal donde un gobierno reparte las riquezas que da la mina, y quiero una Venezuela que viva de la creatividad, el ingenio y el trabajo de su gente. Que al final eso es lo que genera riqueza. Está comprobado en la historia de la humanidad que precisamente la creatividad, el ingenio es lo que termina generando riqueza, y por supuesto eso en un marco de libertad económica y por supuesto una serie de motivaciones, Estado de Derecho, emprendimiento y todo lo demás. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque obviamente, primero, lo que dices es que te estás preparando para el futuro y que la plataforma se prepara para el futuro, creo que es fundamental, ¿no? Porque aun cuando estás haciendo cosas en este hoy tan difícil, que es una manera incluso de ayudar, una manera de aportarle algo a un país. Hoy tenemos más de 600 estudiantes. Que no es poca cosa, y ya me vas a contar un poco más de eso también. Pero también prepararse para el futuro, porque Venezuela tiene grandes retos. Es decir, nosotros no solamente hemos estado viviendo estos 20 años de profunda, socialismo, como lo querramos ver, y las consecuencias de este régimen tan terrible, sino que esto nos ha hecho retroceder en muchos indicadores y en muchas cosas. Y eso, por supuesto, no solamente se trata de superar estos 20 años, sino incluso irnos mucho más allá, y tomando en cuenta el reto que nos va a hacer, o que significa poder equipararnos a muchos países en términos tecnológicos, etcétera, porque en efecto hay un retroceso. De manera que hacer esto y apostar a esto a futuro, primero es una muestra de que crees que hay un cambio, que es posible, que lo estás haciendo tú mismo porque es parte de tu rol, como decías tú, de ciudadano. Y en segundo lugar, le envío un mensaje muy esperanzador a la gente, que dice, bueno, hay gente que sí está apostando y que sí cree que en Venezuela se van a poder hacer las cosas bien porque ya se están haciendo bien. Y creo que eso es muy importante. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso? Porque de la idea, tienes la idea, nace la idea, buscas a los inversionistas, les presentas la idea, todo se va dando. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir adaptando, virtualizando la educación venezolana en momentos tan complejos como este? Sí, yo creo que los emprendedores latinoamericanos se merecen un reconocimiento importante. Yo estuve hablando con Andrés Moreno, que es el dueño de Open English, venezolano también, que es un gran ponente del emprendimiento de América Latina. Y él me comentaba que en Estados Unidos se invirtió 1000 veces más, solo en Estados Unidos se invirtió 1000 veces más que en el resto de América Latina. Eso quiere decir que ser emprendedor en Venezuela o en América Latina es 1000 veces más difícil que ser emprendedor en Estados Unidos. Por eso ellos son la potencia económica que son. Entonces, ¿cómo fue? Latina, además tenemos un montón de problemas. O sea, si tú analizas nada más por los trámites burocráticos para poder ser emprendedor. Cobrar. A mí me cuesta tanto cobrar. Nosotros ahorita estamos atendiendo mucho la diáspora venezolana. Estamos atendiendo a venezolanos en todas partes del mundo. Y cobrar, que ellos nos puedan pagar a nosotros por internet ha sido difícil. He tenido que implementar muchas distintas metodologías y he sido muy flexible para que me puedan pagar. En cambio, en otros países desarrollados hay plataformas que en cualquier país del mundo te pasan una tarjeta de crédito y ya cobraste. En cambio, nuestra gente no está bancarizada, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito, no todo el mundo tiene tarjeta de débito, las plataformas son distintas para cada uno de los países. Es un real dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Yo renuncio a mi trabajo y comienzo una pequeña empresa de ingeniería. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, bueno, yo hacía trabajo. Yo montaba cámaras de seguridad, CCTV, redes de internet. Y con ese dinerito que iba haciendo con mi trabajo de ingeniero, iba pagando a los primeros empleados de Dagüere, los primeros integrantes del equipo de trabajo de Dagüere. Eso lo hice hasta que tuve un equipo suficientemente armado, que tuve un estudio donde grabábamos a los profesores, donde tenía unos diseñadores, unos programadores, y eso se lo presenté a un inversionista. Este inversionista se interesó en el proyecto, me hizo la primera inversión en Dagüere, que me permitió a mí dejar la ingeniería para dedicarme 100% exclusivamente al proyecto de educación.
Recuerdo que lo primero que hice fue ir a mi colegio, y en mi colegio no estaban interesados en el servicio que yo estaba construyendo, y eso fue como que ese gran rechazo, gran fracaso que viví. Pero bueno, yo seguí adelante, y lo que nosotros hicimos fue construir una fábrica de contenido educativo digital. ¿Qué significa eso? Tenemos un departamento de planificación, un estudio de grabación y luego un equipo de edición y postproducción. En esa fábrica nosotros logramos desarrollar más de 75 videoclases al mes, animadas, ¿no? Esto es un gran número de videoclases. Entonces, armamos esa fábrica de contenido educativo digital, que la pongo a disposición de cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Yo pienso que las universidades deberían estar reventando el teléfono para virtualizar las universidades también, porque muchos de los estudiantes que yo tengo hoy en día en el bachillerato online, luego me están pidiendo, mira, ok, yo me quiero graduar de bachillerato, pero luego quiero seguir estudiando en la universidad online. ¿Cómo puedo seguir con mi carrera online? Entonces, bueno, a mí me gustaría poder ofrecerles ese servicio, y me gustaría que las universidades nos acompañen en ese trayecto. Entonces, bueno, hicimos la fábrica de contenido educativo digital y construimos el software educativo. Eso tomó Dios y su ayuda, ¿no? Hacer esas dos cosas nos tomó 3 años y medio. Por eso es que sin embargo, en esos años, mientras el software todavía no estaba perfecto, todavía no teníamos todas las materias, nosotros estábamos regalando nuestro servicio. Yo recuerdo que nosotros le regalamos el colegio virtual a la alcaldía de Sucre por un tiempo, para que los chamos de Petare tuvieran acceso a las materias que ya teníamos listas. Le regalamos el servicio a la gobernación de Miranda también. Eso fue un momento muy, muy bonito. Nosotros metimos a todos los liceístas de Petare en el Unicentro del Marqués, en el cine del Unicentro del Marqués, y les mostramos las clases de Agüera en la gran pantalla, y les demostramos que estudiar puede ser divertido. Imagínate lo que es para un chamo de esos que en sus colegios no tienen ni un salón de computación, ver una clase en el cine, claro, de física, ¿no? Fue muy impresionante y fue muy bonito. Luego, claro, eso Agüera tuvo que buscar los medios para hacer de la empresa sustentable, ¿ok? Nosotros necesitamos que la empresa sea rentable, por eso hoy en día ya no lo estamos regalando así a gran escala. Hay personas que están becadas, hay personas que piden becas y se les ayuda, pero hoy en día sí estamos cobrando por nuestros servicios educativos, y tenemos básicamente 2 servicios. Déjame echarte el cuento de los servicios, lo que estamos prestando. Además, pero antes de eso, antes que me eche el cuento de los servicios. Ajá. El tema de los contenidos, ya me dices que son 75 videoclases, que con eso fue como lo que fueron haciendo. Estos contenidos están basados en el programa educativo del Ministerio de Educación. Me salté esa parte. Nosotros fuimos al Ministerio de Educación y le sacamos, virtualizamos el programa de estudio de cada una de las materias del bachillerato según el Ministerio de Educación. Esos son unos libritos que tienen allá, que están llenos de moho. Nosotros fuimos, lo abrimos, le tomamos fotos a cada una de las páginas, y luego fuimos a los mejores colegios de Caracas, a los colegios privados más prestigiosos, entiéndase, al San Ignacio, Emil Friedman, El Peñón, San Agustín, y contratamos a los profesores de esos colegios, ¿ok? Entonces nuestras clases son impartidas por los mejores profesores que el país puede ofrecer. Y eso es importante, Pedro. Porque ¿qué significa eso? Ahorita una comunidad en Maniapure de criollos e indígenas están disfrutando de la mejor educación que el país puede ofrecer gracias a ese trabajo que nosotros hicimos en virtualizar las clases. Entonces, eso genera igualdad de oportunidades, porque ya no importa dónde nazcas, no importa en qué familia nazcas, tienes acceso a la mejor educación que el país puede ofrecer. Y eso pudiese ser muy interesante para un gobierno progresista, ¿verdad? Decir, mira, toda la población va a tener acceso a la mejor educación de forma y normalizar. Porque ¿qué pasa hoy en día? Un estudiante que va a un colegio privado tiene oportunidades muy distintas a un estudiante que va a un colegio público. Claro, porque los profesores son distintos. Sí. Entonces, imagínate que nosotros pudiésemos acabar con eso y que todo el mundo tenga acceso a la misma calidad de educación. Eso es muy importante. Nos está diciendo que tenemos que irnos a la pausa, pero al regreso sí me vas a contar entonces cuáles son las 2 modalidades que tienen con Daware. Ya regresamos. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Un buque de Estados Unidos cruza Panamá para atender a migrantes venezolanos en América Latina.
Bill Gates, fundador de Microsoft y el segundo hombre más rico del mundo, colocó a Venezuela como ejemplo de un mal sistema económico. Víctor Poleo, ingeniero electricista y ex viceministro de Energía, afirmó que la falta de mantenimiento en los equipos de protección de los sistemas interconectados es lo que está generando las fallas como la explosión y posterior incendio registrado el pasado lunes de un transformador en la estación eléctrica de La Arenosa. Los equipos de protección debieron reemplazarse. Sabemos ahora por un informe que publicó el Pitazo, sitio web, que estos equipos de reemplazo habían sido ya alertados por ingenieros de Corpoelec en 2015, hace 3 años. Se compraron algunos, pero no se instalaron. Al no instalarse, los equipos vencidos de protección ya no tienen garantía de alerta y de protección del sistema. Hay fuga de gases y vienen los incendios. El incendio de La Arenosa es producto de esto. Son equipos con su seguridad ya vencida. Ahora, ¿qué ocurre entonces? El sistema está fluctuando en voltaje, en frecuencia. Quiere decir que ya el voltaje residencial 120 y la frecuencia 60 ciclos por segundo ya no es garantizable, no es un sistema confiable. Y esto empieza a afectar ya los equipamientos domésticos, llamemos así, y también los comerciales y los industriales. Más allá de nuestras fronteras, la ONU afirma que el hambre en Latinoamérica se mantiene por la exclusión de los más pobres. 6 personas de una familia murieron al incendiarse una casa en Japón. Y en los deportes, en el fútbol español, el Barcelona ya se entrena con todos sus jugadores internacionales. El futbolista venezolano que hace vida de la Universidad de Chile, Jefferson Soteldo, será castigado por su director técnico, Fran Darío Kudelka, por indisciplina en uno de los entrenamientos. 11:36. Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se la Libertad. Hoy nos acompaña Álvaro González, presidente y CEO de DAWERE, el bachillerato online de Venezuela. Álvaro, nos comentabas un poco lo que fue el proceso. Desde luego que es fascinante, ¿no? El hecho de tener que ir al Ministerio de Educación, buscar unos libros por allá abandonados, los programas que deberían ser además, muchos de ellos incluso me imagino que desactualizados, propios de la realidad y de la intención de cómo han sido llevadas las cosas en este país en los últimos 20 años. Pero ha sido un proceso interesante. Nos contabas que tienen 2 modalidades de trabajo en este momento con DAWERE. Cuéntanos un poquito más de eso también. Sí, tenemos un servicio que se llama el bachillerato online. El bachillerato online está diseñado para aquellas personas que por alguna razón u otra tuvieron que desertar los estudios. En este momento, ¿quiénes hacen uso de este servicio? Es una suerte de parasistema por internet, ¿ok? Aquí tú vas avanzando en tu carrera académica a través de videoclases, material de apoyo descargable, evaluaciones automatizadas, foros y
muchas otras herramientas, y al final, cuando apruebas todas tus materias, obtienes un título de bachillerato. ¿Cómo logramos el título de bachillerato? No es que DAWER está registrada directamente en el Ministerio de Educación. Nosotros lo que hicimos es que nos asociamos con distintos parasistemas tradicionales ya registrados en el Ministerio. Entonces nosotros fungimos como una interfaz, como un intermediario entre los estudiantes y esos parasistemas. Todos los estudiantes estudian a través de nuestra plataforma, pero realmente su expediente, ellos están inscritos en el parasistema. Y validan a partir de allí sus conocimientos, pero con la plataforma de DAWER. Correcto. Y es el parasistema el que los matricula ante el Ministerio de Educación y el que emite su título de bachillerato al final de su carrera, pues de su bachillerato. Entonces, ese servicio, ¿quiénes lo están utilizando hoy en día? Personas que tienen que trabajar y estudiar, que no pueden solo estudiar porque tienen que ayudar a mantener a su familia. Madres adolescentes, tenemos muchas madres que tienen un bebé a temprana edad y muchas veces ellas dejaban los estudios para cuidar a su bebé. Hoy en día cuidan a su bebé de su casa y estudian, ¿ok? Deportistas de alto rendimiento, tenemos muchas academias de béisbol utilizando nuestro servicio para que los deportistas mantengan su educación y puedan seguir estudiando y además se puedan dedicar a su disciplina. Muchas personas, la diáspora venezolana, muchas personas que se están yendo del país utilizan nuestro servicio para obtener su título de bachillerato y poder conseguir mejores trabajos en otros países donde están llegando. Entonces esto es un servicio muy interesante que le da acceso y incluye al sistema educativo nacional a muchas personas que de otra forma no pudiesen educarse. ¿Cómo es el sistema de evaluación en esta modalidad? Mira, ahí las personas van a conseguir evaluaciones formativas que son evaluaciones que no diagnostican si ya tienes los conocimientos, sino que te ayudan a seguir aprendiendo mientras te equivocas. Y también van a conseguir evaluaciones sumativas. Esas evaluaciones son preguntas, tienes un tiempo, hora y media, para responder 10 preguntas, en donde el sistema de forma automática, cuando tú termines de responder todas tus preguntas, selección simple, selección múltiple, etcétera, tú le das enviar respuesta y el sistema de una vez te dice cuánto sacaste y eso tú tienes una boleta que se llama progreso, una pestaña que dice progreso, y ahí tú ves en tiempo real cuánto sacaste en cada una de tus evaluaciones. Es el equivalente a la tradicional boleta. Eso es correcto, eso es una boleta digital. Y entonces para cada evaluación nosotros le damos 2 oportunidades a las personas. ¿Por qué? Nos pasa mucho, mira que se me fue la luz mientras estaba presentando el examen. No hay problema, para eso tienes otra oportunidad. Mira, se me fue el internet cuando estaba presentando el examen, para eso tienes otra oportunidad. Entonces le damos, para cada examen tienes 2 oportunidades. Al final del semestre, todas esas evaluaciones, esas notas que tú sacaste, pasan al parasistema, que es el que lleva tu matrícula, tu récord, tu expediente. Y entonces son los parasistemas los que van llevando las notas de cada uno de nuestros estudiantes. Esta modalidad es interesante porque, bueno, para aquellos, como decías tú, aquellos que por alguna razón no han podido continuar, o sobre todo el tema de la diáspora es muy interesante. De eso quiero que hablemos más adelante, porque creo que esa es quizás la parte más dura a la que nos estamos enfrentando en este momento. Además, por supuesto, la crisis humanitaria y todo lo que estamos viendo. Sobre todo porque, bueno, hay mucha gente que está tomando la decisión de irse y dejando todo atrás, pero se llegan esas preocupaciones. Bueno, no tengo el título de bachillerato de mis hijos, qué sé yo. Que no dejen atrás las ganas de superarse y de ser excelentes, porque eso yo creo que es muy venezolano, esa gana, esa aspiración, y eso no lo podemos dejar morir. Entonces a mí me llena de felicidad poder ayudar a esas personas a superarse. Y también lo bonito de este trabajo, Pedro, es ver cómo adultos mayores quieren obtener su título de bachillerato. Tenemos chamos con Asperger y autismo que quieren obtener su bachillerato, chamos que han sido víctimas del bullying, entonces no quieren ir a un colegio tradicional, pero encuentran en DAWER una solución. Personas que están en silla de ruedas, pero en DAWER buscan la manera de seguir con sus actividades académicas a pesar de esa condición, esa situación en la que están, y eso es muy bonito. El segundo servicio se llama el colegio virtual. Este servicio yo quiero, y está diseñado para los colegios privados o públicos, para cualquier colegio que quiera. Que los públicos, sí, los públicos no se nos están acercando mucho, pero los colegios privados sí se nos están acercando, y es un servicio que moderniza la oferta académica de estos colegios y los ayuda a sortear la crisis que están viviendo actualmente. ¿Cómo los ayudamos a sortear la crisis? Bueno, a través de la plataforma los estudiantes tienen todas sus materias virtualizadas, ¿no? En videoclases, tienen las guías, tienen evaluaciones de práctica. Entonces, ¿qué pasa? Los profesores que faltan, si un colegio, mira, no tengo profesores de inglés, que pasa mucho, no consiguen los profesores de inglés porque los profesores de inglés se fueron. Bueno, tranquila, aquí están todas las clases de inglés que fueron diseñadas y protagonizadas por el British Council.
Entonces los colegios... no es poca cosa, vale no es decir, poca cosa. es una gran- Entonces sí, aquí los colegios, mira, tú eres profesor de inglés, no importa, ve las clases de Dagüere y ahí te consideramos esa nota para que el chamo no avance en su carrera académica sin ver ciertas materias. Porque ¿qué está pasando hoy en día? No en física, no en matemática, no en química, pasan, les promedian las notas, van pasando de año y llegan a la universidad y no se dan abasto. Los Incluso por las propias medidas que ha tomado el Ministerio de Educación, que en lugar de atender el problema, lo que busca es flexibilizar, que prácticamente volviendo al estudiante sencillamente un asistente y si acaso a la clase, porque da igual que vaya o no a la escuela, igual va a ser evaluado y tiene que ser aprobado además. Correcto. Tiene que ser Entonces, ¿qué les digo yo a los colegios? No permitan que los chamos pasen sin ver las clases. Aquí tienen esta plataforma donde el chamo puede ver todas las clases. Además, si ustedes no pueden pagar lo que se le tiene que pagar hoy en día a un profesor, no cierren. Quizás no contratan a todos los profesores y ponen a los chamos a ver algunas materias de forma virtual, pero están prestando educación, están atendiendo a estos muchachos, porque cerrar un colegio es una tragedia. Hoy en día cerrar un colegio es una tragedia. Esa cifra de que hay 50% de deserción escolar y que se están cerrando los colegios es difícil de digerir. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Y si luchar contra eso significa ser un poco rebelde o simplemente adaptarnos a las nuevas tecnologías, hay que hacerlo. Hay un libro de Andrés Oppenheimer que dice crear o morir. Darwin lo decía, sobrevive el que mejor se adapta. Señores, estamos en una situación en donde nos tenemos que adaptar. Yo le hago un llamado a todas las instituciones de tradición como Fe y Alegría, ABEC, Andiep, que estoy muy interesado en sentarme con ellos a trabajar juntos en soluciones para las personas. Porque ¿qué es lo que está pasando, Pedro? Las personas no desertan porque es que no les gusta el colegio, no quieren estudiar, no, tienen unas necesidades que ellos tienen y las soluciones educativas se tienen que adaptar a las necesidades actuales del pueblo venezolano. Y eso pasa por la tecnología. Así es, eso es muy importante lo que tú planteas y importante incluso también comentarlo acá, porque la adaptación no significa rendirse, ni la adaptación no significa sucumbir ante lo que este gobierno pretende que los ciudadanos hagan. La adaptación no es otra cosa sino que usar los mecanismos, los insumos que existen hoy, que están a favor para el uso de la humanidad, para que mientras las personas también, desde luego, tienen que paliar la situación en la que viven, no abandonen cosas como sus estudios, que son además derechos humanos fundamentales, ¿no? Y eso es muy importante porque al final el gobierno lo que pretende es eso, que la gente sencillamente se rinde y deja de hacer las cosas o sencillamente diga, bueno, esto se acabó, me voy a dedicar solamente a sobrevivir y ya. Y no, aquí lo que está diciendo la gente, no, ya entendemos que tienes que sobrevivir, entendemos que está esta realidad, pero también te estamos brindando una herramienta tecnológica para que puedas superarte. A mí me pasa mucho en la universidad cuando doy clases y fíjate que tú lo planteas incluso en la parte anterior del programa, tú aquí estás, digamos, abarcando el problema del bachillerato, pero en la universidad es incluso peor, porque hay mucha gente que está emocionada, que está motivada por sacar su carrera universitaria, que quiere salir adelante, pero se consigue con estas trabas del sistema, o incluso no te van a clases porque tienen que hacer la cola para lo que llegó, el producto que llegó. Y es muy difícil pelear con eso porque tú quisieras tener más herramientas para brindarles a ellos y pues pareciera que no, hay un sistema rígido que no permite que eso ocurra. Por eso me parece tan valioso lo que hacen y ¿con cuántos colegios están trabajando ya en este momento con la segunda modalidad? Mira, ahorita tenemos 3 colegios. ¿Y cómo ha sido la experiencia con los colegios? Mira, con esos colegios estamos comenzando, porque comenzamos con este inicio del regreso a clases y el feedback que nos han dado estos colegios, los alumnos y los padres ha sido genial. Es decir, los padres yo creo que están muy felices de saber que sus chamos, a pesar de las dificultades, tienen una forma de avanzar y que no se van a quedar sin ver sus clases. Entonces, cuando un chamo no puede llegar al colegio porque no consiguió el efectivo, porque el transporte no se le dio, porque hay un problema de inseguridad y no podían salir de su casa, cualquier situación, porque hay un disturbio político, por lo que sea, hay una protesta, hay una huelga, los chamos siguen estudiando porque tienen las clases virtualizadas. Entonces eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Que llueve, truene o relampaguee, nosotros no se seguimos detenga. El sistema educativo. Entonces, eso ha sido muy interesante.
Sí, y bueno, Dagüero ahorita, no solo con los colegios aquí en Venezuela, nosotros tenemos esa aspiración de llevar nuestros servicios a otros países de América Latina, viendo también cómo uno está en boga, el presidente Duque en Colombia está hablando de cómo él quería educación online para Colombia, también Marito en Paraguay estaba muy interesado en el proyecto de Dagüere, incluso, entonces nos está pasando un poco como le pasó a Andrés Bello o a Renio Tolina o a este señor, se me olvidó el nombre de este otro señor que fue un gran promotor de la educación en Venezuela, pero pareciera que vamos a tener más éxito en otras latitudes, en otros países que en nuestro propio país. Eso le pasó mucho en nuestra historia. Pero vamos a luchar para que eso cambie pronto. Ya vas a ver que sí. Yo, bueno, tengo, por supuesto, me alegra mucho la iniciativa. Sin embargo, yo siempre digo, no puedo evitar los contrastes en el sentido politólogo, formación ya por defecto. Cuando veo tu proyecto, que es un proyecto tan valioso y tan importante, yo no puedo dejar de compararlo, por ejemplo, con proyectos que en el pasado hubo en Venezuela durante estos 20 años, como por ejemplo la Misión Robinson, este tipo de iniciativas que buscaban alfabetizar o lo que sea, y que aun cuando quizás su intención pudo haber sido buena, terminaron siendo un instrumento del Estado para someter, para controlar, incluso para manipular a los ciudadanos, para politizarlos, volverlos clientes del sistema, bajo incluso una premisa partidista, lo cual terminó más bien adoctrinando lejos de alfabetizar concretamente, aunque Venezuela en algún momento el propio régimen dijo que Venezuela era un país 100% territorio libre de analfabetismo. Hoy vemos que eso ha cambiado, realmente hemos retrocedido muchísimo. Y no puedo evitar el contraste cuando veo iniciativas como la tuya, que no solamente tienen la calidad en sus profesores, en el propósito, en quienes están colaborando con el proyecto, sino incluso en la visión. Es una visión completamente distinta. Y lamentablemente, aún por supuesto, cuando estas misiones y estos proyectos no plantean el punto tecnológico como su centro, creo que ese contraste es muy interesante. Es importante que la sociedad aprenda a reconocer ese tipo de iniciativas, porque el problema cuando el Estado es el educador, que ha pasado muchas veces, termina adoctrinando, mientras que tú has asumido pues con este proyecto pues realmente la educación más que como un instrumento de politización, como un instrumento de liberación, que al final es lo que termina siendo. Diste en el clavo, Pedro, y va muy acorde con el nombre de tu programa. Sí, pero fíjate, tengo que ir a la pausa. Al regreso hacemos reflexión sobre esto y nos cuentas dónde te seguimos, cómo te seguimos, y sobre todo para la diáspora, que creo que puede estar muy interesada en esto. ¿Ok? Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. La propiedad privada no es un privilegio al servicio de unos pocos, sino un instrumento capaz de garantizar la democracia. Hoy tenemos esta frase de "se dice libertad". La propiedad privada siempre es importante como el emprendimiento, porque es lo que garantiza no solamente la autonomía de quien es el dueño para hacer cosas y para ofrecer productos, servicios,
sino también es lo que garantiza la autonomía de ese Estado que pretenda de alguna manera querer pisotearte o querer controlarte, y eso es muy importante. Álvaro, ya nos quedan pocos minutos de programa, pero un poco la reflexión, ya hay la parte de la reflexión final, ¿no? del programa. Por un lado, bueno, ¿qué mensaje le enviamos a los emprendedores, ¿no? Que tú eres un vivo ejemplo del emprendimiento como sinónimo de desobediencia y de rebeldía. Es decir, frente a un gran problema, bueno, aquí nosotros estamos haciendo lo posible por permanecer y por dar una solución, ¿no? Así pretendan decirnos que todo está perdido. Eso por un lado. Y lo otro, para que nos vayas diciendo dónde la gente puede seguirlos, cómo los siguen, dónde los pueden contactar, la diáspora, por ejemplo. Sí. Bueno, varios mensajes. A los emprendedores les diría, hay que seguir, hay que ser tercos y hay que hacer dólares. Nosotros tenemos que traer dólares a este país y hay que vender afuera, traer dólares y pagar en dólares para que nuestra gente, el pueblo venezolano, cada vez viva mejor. ¿Ok? Entonces tenemos esa gran responsabilidad. Los dólares que entran al país no solo pueden ser por petróleo. Esa es la desgracia que nos tiene sometido a este gobierno y a todos los anteriores. Entonces nosotros como empresariado, como ciudadanos de este país, tenemos que vender nuestros productos afuera en dólares y pagarle a nuestra gente en dólares. A la gente que nos escucha que por alguna razón tuvo que desertar los estudios, los invito a que se metan en www.daguere.com. Ahí hay un chat, siempre hay agentes de ventas ahí pendientes para atender a todos los usuarios que llegan a la página web. También nos pueden escribir a atencionalcliente@daguere.com, nos pueden escribir por email a atencionalcliente@daguere.com, nos pueden escribir al WhatsApp al 0424-242-7150, 0424-242-7150 al WhatsApp. Y a las personas a la diáspora venezolana también los invito a que puedan conseguir un mejor trabajo en el exterior a través de sacar su título de bachillerato por daguere.com, también en los mismos que le dije antes, a través de nuestra plataforma, nuestra página web www.daguere.com. Daguere se escribe DAWERE.com. A las instituciones, por favor, que no cierre una institución educativa en este país antes de hablar con nosotros y antes de ver las soluciones que nosotros les podemos ofrecer para lidiar con el problema de transporte, efectivo, inseguridad y escasez de profesores. A las instituciones de tradición, grandes instituciones que han solventado el problema educativo del país por años. Hoy en día es momento de hacer alianza con Daguere y de modernizarse, de llevarle la educación de una forma en que los estudiantes la puedan digerir, que estén contentos, que les llegue por video, que es la forma como ellos quieren digerir la educación, su contenido académico, y así poder llevar soluciones que se adapten a las necesidades del pueblo venezolano. Lo bonito de la educación online, Pedro, que forma parte de la reflexión que hacías de la diferencia entre adoctrinar y educar o liberar, es que todo nuestro contenido educativo está ahí para que la gente lo vea y lo juzgue. Y entonces no hay nada oculto. A diferencia de la educación presencial, cuando un profesor se equivoca en un salón de clases, nadie se da cuenta. Y los chamos pasan toda su vida con ese concepto errado. Mientras que cuando lo tienes en video y todo el mundo lo está viendo y tienes la posibilidad de dejar un comentario y tienes las redes sociales para que te destruyan y está todo totalmente transparente, ese contenido se va puliendo hasta llegar a lo más cercano a la perfección, y eso también es bonito. Excelente. ¿De dónde viene el nombre de Daguere? Daguere es una palabra pemón que significa a través de. Excelente. Es la plataforma, precisamente, un concepto bastante innovador. Y bueno, una pregunta quizás al margen, entiendo obviamente están arrancando en muchas cosas, pero sí tienen proyectos más adelante para intentar expandir este tema, no solamente a bachillerato, sino incluso a educación básica y posteriormente, si las universidades así lo demandan, al tema universitario. Sí, completamente. Tuvimos un acercamiento con el INSES. Lamentablemente no hemos conseguido quien pueda financiar ese proyecto para virtualizar todo el contenido educativo del INSES de educación técnica, y con las universidades, bueno, a mí me encantaría poder comenzar la virtualización de las universidades de Venezuela, porque he visto ya como universidades como el MIT, Harvard, University of Texas, Berkeley, están virtualizando su contenido y lo están vendiendo por el internet y están haciendo un gran negocio. Y yo sé que las universidades de Venezuela necesitan financiarse, depender menos del gobierno. Entonces, a través de este tipo de modelos de negocio pudiesen vender su contenido, que es respetado en todo el mundo, a el resto de los países latinoamericanos. Estoy seguro que muchas personas en América Latina estarían dispuestos a pagar un curso online de la Universidad Católica, de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Central, de la Universidad Metropolitana. Ojalá podamos llegar a eso y hacer alianza con esas universidades.
Así es. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Teníamos en el estudio a Álvaro González, presidente CEO de Daguere, bachillerato en línea. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Envías un mensaje muy positivo al emprendimiento y por supuesto a quienes han decidido quedarse para luchar y sobre todo para emprender, porque al final el emprendimiento es un acto de rebeldía en momentos en donde buscan desanimarnos, ¿no? Y por eso te agradezco mucho este tipo de iniciativas. Sé que como tú hay miles de emprendedores en Venezuela haciendo mil cosas que pueden solucionar muchos problemas y que por supuesto nos pueden poco a poco ir aglutinando para recuperar no solamente esa fuerza ciudadana y por supuesto la democracia y la libertad. Ustedes al final son esa piedra allí, una de esas piedras fundacionales de lo que va a ser el nuevo país que pronto tendremos. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, nos escuchamos entonces el próximo jueves. Gracias a todos por su sintonía. Chao, chao. RCR presentó